Y vamos a seguir hablando del efecto que tiene el COVID-19 en lo que es la economía, porque hay preocupación por parte de diputados. Es por eso que se impulsa un paquete de medidas tributarias en medio de la emergencia. Le voy a agradecer para abordar este tema a quien está en contacto con nosotros, quien es la diputada Lucila de Ponti. Diputada, buena mañana de viernes, bienvenida a Arriba Santa Fe, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, nosotros queriendo saber más sobre este paquete tributario, ¿no?, que se está impulsando en medio de la emergencia. Sí, bueno, es un conjunto de propuestas, de proyectos de ley que tienen dos objetivos. Uno es intervenir en un contexto de coyuntura donde sabemos que la recaudación del Estado provincial se ha visto fuertemente afectada por la caída de la actividad económica y que por lo tanto el ingreso en términos de recaudación impositiva es mucho menor, justo en el momento en el cual el Estado provincial necesita poder desplegar sus políticas públicas para tener una presencia satisfactoria con respecto a la sociedad en el territorio, con la agenda de demandas que hoy se ha multiplicado a razón de la emergencia de la pandemia de COVID, y por otra parte también poder discutir un poco el esquema impositivo de la provincia y poder avanzar hacia un criterio más progresivo, más justo, más equitativo del mismo. Entonces presentamos estos proyectos de ley que tienen que ver con algunas modificaciones en ingresos brutos, concretamente para el aporte que realizan las grandes cerealeras y las grandes entidades bancarias, y por otra parte también una modificación del impuesto inmobiliario rural para poder establecer una escala segmentada donde quienes tienen porciones de tierra menor y las dedican a la producción para consumo familiar o local, esto que conocemos como las chacras mixtas, puedan tener una liviandad, digamos, en términos de su aporte impositivo, y que por el contrario, quienes son propietarios o explotan grandes porciones de tierra, lo que conocemos como latifundios, puedan hacer un aporte mayor en términos impositivos. Diputada, la idea es que este paquete tributario no solamente esté presente en lo que dure la pandemia, sino que también de manera posterior, porque los resultados que va a dejar en la economía de nuestra provincia y del país van a ser bastante críticos la pandemia. Sí, por supuesto, no tenemos que pensar que una vez que salgamos de la cuarentena vamos a volver a una supuesta normalidad. Vamos por el contrario, a tener una situación muy compleja, con una economía golpeada, y esto se va a manifestar también en índices de pobreza, de indigencia, que van a ser más complicados, lo cual va a profundizar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad. Y frente a eso, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es proponer propuestas, proyectos que de alguna manera discutan con esta lógica de que siempre en los contextos críticos quienes terminan siendo más perjudicados son aquellos que ya están más vulnerados, más desprotegidos, o que todos los días viven de sus ingresos por su trabajo, ¿no? Nosotros creemos que esos sectores el Estado los tiene que proteger, y para protegerlos necesita tener una recaudación, pero también necesita que esa recaudación esté compuesta de manera, esto que decíamos antes, de manera justa, de manera equitativa, con un mayor aporte de quienes tienen una espalda financiera o económica más grande. Nos parece que esa es la mejor forma de atravesar este momento crítico y también de proponer una alternativa a la salida de esta crisis que no necesariamente tenga que ser un aumento desmedido de la pobreza. Diputada, ¿y qué impacto pueden llegar a tener este paquete de medidas tributarias en las arcas del gobierno provincial? Bueno, nosotros creemos que puede significar una mejora que de alguna manera equilibre lo que ha sido la merma de estos últimos meses, que en un momento más crítico fue alrededor del 40%, pero promediando lo que son la coparticipación nacional y la recaudación impositiva, hay una caída de entre un 20 y un 25% de la recaudación fiscal. Y creemos que con estas medidas se podría equiparar, quizás cubrir o estar más cerca de completar ese monto que ha mermado. Bueno, entienden que este proyecto, esta propuesta, no tendrá objeciones, porque se toma en medio de la emergencia y, como decía, son situaciones a las cuales se debe acompañar en medio de una situación tan compleja. Sí, creemos que hay un contexto excepcional en el cual es muy difícil oponerse a medidas de este tipo porque tienen que ver con poder garantizar
la acción del Estado para proteger el bien común, digamos, la vida en común. Entonces nos parece que bueno, que no deberían surgir demasiadas oposiciones, sobre todo en lo que va a pasar, al menos en este año, digamos, en el contexto de emergencia. Quizás las discusiones más profundas vengan en esto de poder pensar, bueno, cómo estas modificaciones van quedando incorporadas en nuestro esquema tributario provincial, de modo de poder volverlo un poco más equitativo y más justo, que la verdad hoy tenemos un esquema tributario bastante regresivo en términos de los impuestos que se pagan y cómo están distribuidos. Bueno, ahí puede haber una discusión mayor porque de alguna manera están involucrados de manera permanente otros actores económicos, pero nos parece que en este contexto de pandemia no puede haber objeciones a una propuesta de este tipo. Diputada, una última consulta y tiene que ver, ¿no?, con esto de sesionar de manera remota, cómo es la experiencia y si ya está aceitado prácticamente el mecanismo. Mira, la realidad es que nosotros hemos cambiado el lugar de sesión, lo estamos haciendo en el Paraninfo de la UNL, que es un lugar mucho más amplio, y la mayoría de los diputados y diputadas asisten al Paraninfo. Hubo 1 o 2 sesiones en las cuales algunos de ellos participaron de manera virtual. Bueno, es algo nuevo, digamos, es un poco complejo poder vincular las tecnologías con la dinámica presencial, así que por ahora lo que debemos decir es que en realidad, a diferencia de lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación, nosotros seguimos sesionando más que nada de manera presencial, por supuesto cuidando con todos los recaudos, con el distanciamiento, los barbijos, el alcohol en gel, la desinfección constante del ambiente, pero sí hemos incorporado la tecnología de teletrabajo, de las reuniones para lo que es la dinámica de las comisiones, y la verdad, bueno, sí, si bien es un poco complejo dar el debate con esas herramientas, vamos aprendiendo cómo hacerlo y creo que es una buena herramienta que hemos incorporado. Diputada, muchísimas gracias, que tenga buena jornada. No, gracias a ustedes y les dejo un saludo. Hasta pronto.